10 grados, la sensación térmica de 10 y la máxima para hoy 22 grados. Hoy es el Día Mundial de la Salud y el lema es apoya al personal de enfermería y de partería. Bueno, abrazo grande para todos los profesionales y no profesionales de la salud que en este momento tan difícil que atraviesa el mundo son los primeros que están al frente de esta pandemia contra el coronavirus. Lo vamos a saludar al doctor Sergio Zaraco, director del Observatorio de Salud Pública y Problemáticas de Consumo de la UNCUYO. Feliz día, doctor, a usted también. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Un gusto poder conversar con usted en esta mañana. Bueno, doctor, han ido pasando tantas cosas desde que llegó el virus a la República Argentina. Recuerdo allá por marzo, el ministro de Salud, Ginés González García, decía que era casi imposible que llegara el coronavirus. Después manifestó que el pico máximo se trasladaba de abril a mayo. El tema de los barbijos, usarlos o no. Bueno, ¿cómo podemos arrancar? ¿Hay que usar o no barbijos en este momento? Bueno, tenemos que partir primero que estamos hablando de un virus nuevo. Que esto es uno de los puntos que lleva a que estemos en esta situación de pandemia. La Organización Mundial de la Salud nos dice que cuando existe un potencial riesgo de pandemia se tienen que dar tres situaciones. Una, un virus nuevo en donde la población mundial no tiene anticuerpos, no tiene ninguna forma inmunológica de poder defenderse. Segundo, que sea un virus que sea altamente transmisible, que tenga una transmisibilidad, es decir, que contagie con facilidad. Y tercero, la situación que esto hace que traspase fronteras y aborde distintos continentes. Y esto un poco es para entender por qué el tema de las medidas que se han ido tomando y el tema que usted planteaba del barbijo. Esta característica que tiene el nuevo coronavirus es que es un virus altamente transmisible, se transmite con muchísima facilidad. Es un virus respiratorio, es decir, que está presente en las secreciones respiratorias altas. Cuando hablamos, tosemos o estornudamos, salen microgotas de secreciones, saliva, como para entenderlo más gráficamente, pero son mucosidades que se generan en esta área respiratoria y que se proyectan al exterior a determinada distancia. Como el coronavirus es un virus no muy pequeño, generalmente sale en las gotas gruesas, por eso generalmente la mayor carga viral cae a no más de 1 metro, 1,5 metros. De ahí viene la primera medida que se recomienda, que es mantener la distancia de seguridad, estar al menos a más de 1,5 metros de una persona, entre otras, porque eso disminuye el riesgo de transmisibilidad. Porque estas gotas, si caen sobre la mucosa de la nariz, de la boca o del ojo de una persona, el virus rápidamente invade las células y empieza a multiplicarse a alta velocidad produciendo la enfermedad. Entonces el hecho de mantener esta distancia nos protege, pero un hecho que lo puede llegar a reforzar es poner un tapabocas, una máscara facial que retenga parte de estas secreciones, entonces disminuiría este riesgo de transmisibilidad y que es un poco lo que se viene insistiendo, llevando adelante de distintos organismos, algunos de ellos como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que es el CDC de Estados Unidos, que lo ha recomendado como una medida práctica y que se suman a las ampliamente reconocidas de esta distancia que habíamos dicho, del lavado frecuente de manos con agua y jabón, que es lo otro que también aumenta el riesgo cuando uno toma un picaporte, un pasamanos o alguna mesada. Estas manos pueden quedar con parte de estas secreciones que han caído e inadvertidamente al tocarse la cara puede transmitir el virus. De ahí la importancia del lavado con agua y jabón y mantener muy bien desinfectadas y limpias estas superficies para disminuir este riesgo. En definitiva, hoy es recomendable usar barbijo porque ya hay varias provincias que lo están obligando en nuestro país. Claro, a ver, uno no es partidario de la obligación. Esto tenemos siempre que las acciones por obligación no surten el efecto suficiente porque terminamos haciendo cualquier cosa. El tema es a través de la información y comprender cuál es la mejor forma que podemos tener para protegernos.
acá es algo en lo que hay que trabajar muy, muy, muy fuertemente. Explicar por qué la distancia de seguridad, por qué el hecho de lavarse las manos, por qué desinfectar y en qué concentración la lavandina, que no tiene que ser pura, sino diluida al 0,05%, y explicar cómo, que es un poco desde el observatorio, desde la universidad, que estamos tratando a través de distintos medios de explicar cómo hacer estas disoluciones, que no es lo mismo un chorro en un litro de agua, sino que depende de qué lavandina se trate, cuál es la cantidad que vamos a aplicar. Y lo otro, por qué usar esta máscara facial o este tapabocas, qué efecto tiene y qué riesgo puede generar si lo usamos mal, y cómo tenemos que limpiarlo o cambiarlo para disminuir esto. Pero acá, más que la obligación, es el cómo y por qué lo tenemos que usar, y esto va a ser fácilmente que toda la población lo empiece a utilizar, porque nadie quiere enfermarse y tampoco quiere contagiar a sus familiares, en donde este uso de esta máscara facial apunta a una cuestión solidaria. El efecto que tiene de protección personal es bajo, porque para eso tenemos que usar los indicados para el área médica, donde ahí tenemos que dejar los barbijos, como los N95, los quirúrgicos, para el personal de salud, que arriesga su salud personal, los profesionales, al atender o aproximarse a pacientes enfermos. Pero sí, para la comunidad, estos máscaras faciales o tapabocas tiene este efecto solidario, porque lo que hacen es evitar que mis secreciones contaminen a otros o a familiares. Entonces, por eso hablamos que esto tiene un efecto solidario, porque es proteger a los que me rodean de que yo potencialmente lo pueda estar contagiando sin saber que estoy enfermo. Doctor, ¿dónde tiene más vida el virus? ¿En qué lugar? El virus, por supuesto, en su hábitat natural, que es en las células del tracto respiratorio, en nariz, garganta, tráquea y pulmón. Pero cuando sale del cuerpo es una proteína que es muy vulnerable a los cambios de temperatura, a la humedad, a la radiación solar, al pH. Entonces, esto hace que, de acuerdo a estas condiciones, va a tener más o menos vida. Sobre el cartón puede tener una vida promedio de hasta 24 horas, sobre otras superficies pueden ser muy pocas horas, 3, 4 horas, pero sobre algunos metales como el acero inoxidable, como puede ser el plástico, puede estar hasta 3 días, y en algunas superficies que tengan ciertas condiciones de humedad, que no estén expuestas al sol, pueden llegar a veces hasta una semana. Esto se prolonga cuando bajan las temperaturas, por eso ahora que vamos ingresando ya al otoño y pasando el invierno, la situación se puede hacer un poco más crítica, y que era un poco lo que planteaba el Ministro de Salud de la Nación, que se esperaba para invierno la etapa más compleja, porque este virus permanece mucho más tiempo sobre las superficies. Entonces puede ser que hace 3, 4, 5, 6 días alguien estornudó o tosió y cayeron sus secreciones sobre esta superficie, uno ni tiene idea que estuvo esa persona enferma en ese lugar, y uno, sin lavarse las manos, apoyó sobre esta superficie y se tocó la cara y se contagió. Entonces aumenta la posibilidad de contagio. Por eso es tan importante, que esto tiene que ser una disciplina que tenemos que tomar como hábitos de vida, mantener estos 3 pasos, y hoy diríamos el cuarto. El primer paso es la distancia de seguridad, sobre todo la semana que viene, si se van a ir relajando algunos actividades de aislamiento, por una cuestión de supervivencia laboral que necesitamos, mantener la distancia de seguridad del 1,5 metros. El lavado frecuente de manos, tenemos que tener disponibilidad en todos los lugares, y esto se tiene que hacer una costumbre, tener disponibilidad de dónde poder lavarnos las manos, tener disponibilidad de jabón. La desinfección, que esto tiene que ser una práctica habitual, como hoy vemos en algunos supermercados distintos, que hay personal que está abocado a desinfectar las zonas de contacto del carrito donde vamos al supermercado, de la mesa donde ponemos los alimentos, de cómo vamos a manipular los productos que compramos y lo ingresamos a la casa, con una buena desinfección. Y el cuarto paso es el uso de este tapabocas para proteger a quienes me rodean de que no lo pueda estar contagiando con mis secreciones, porque otra de las cosas que tiene este virus, esta enfermedad, es que contagia desde antes que aparezcan los síntomas, y sobre todo la primera semana la carga viral a veces puede ser significativa, y estamos contagiando a distintas personas
sin saber que se está produciendo este hecho. Es donde ahí tendría este efecto, esta barrera física, esta pantalla que ponemos delante de nuestra boca para limitar la proyección de nuestras secreciones y que podamos estar inadvertidamente contagiando a otras personas, y acá se genera este ciclo multiplicador que es tan rápido y que puede llegar a generar una saturación del sistema de salud. Si todavía no hemos llegado al pico máximo, ¿por qué evalúa el gobierno hacer excepciones a partir del lunes y levantar la cuarentena para algunos sectores? Y supervivencia, una cuestión de supervivencia, porque esto tenemos que dentro de los aspectos de salud también existen otros, que es la supervivencia familiar. Hay un montón de actividades que viven del día a día, y no tener este sustento genera también problemas para la alimentación, para el funcionamiento propio de que las otras actividades sigan. Ayer escuchaba, por ejemplo, los que transportan los alimentos a los supermercados o que van haciendo otras actividades vitales y tienen que hacer el mantenimiento de su camión, tienen que comprar el aceite, tienen que hacerle el service, tienen que hacer un montón de elementos que permiten que esto pueda seguir funcionando. Entonces lo que tenemos que hacer es ciertas actividades que son fundamentales para el quehacer diario y la supervivencia ciudadana, familiar, para que pueda existir una actividad que permita que las otras funcionen, hacerlas pero con todos estos recaudos. Si nosotros reforzamos las medidas de estos 4 pasos, la distancia de seguridad, la higiene de manos, la desinfección de las superficies con agua lavandina o alcohol 70%, y el uso, y agregamos una barrera física que contenga nuestras secreciones con posibilidad de transmisión del virus, seguramente vamos a tener una baja transmisión, y que esto lo que apunta es a que transitemos y que estos contagios se vayan haciendo lentamente para que en ningún momento se saturen los servicios sanitarios. Doctor, el otro tema, Chile con 18 millones de habitantes realizó ya 50.000 test. La Argentina Sí. con 44 millones de habitantes ha realizado solo 8. ¿Eso puede ser de que todavía no se conozca la cantidad real de casos que hay? Sin duda, sin duda. Sabemos que los test, por un lado, tienen un parámetro para saber cuál es la situación de progresión de casos, y tiene un valor estadístico y un GPS para ver cuál es nuestra situación de transmisibilidad. Pero esto está demostrado en todo el mundo, que cuanto más test se hacen y de manera más oportuna, ayuda también a tener una mejor resolución. El ejemplo es Alemania, el ejemplo es Corea, en donde logrando una rápida pesquisa de los pacientes potencialmente infectados, que los pueda aislar, esto frena rápidamente el efecto multiplicador de contagios que pueden haber. Y por el otro lado, hoy lo que se está viendo en algunos países es que cuanto más precoz se detectan estos pacientes y se le inicia un tratamiento con antivirales o retrovirales, que son los que se usan para el HIV, estos pacientes tienen menor riesgo de hacer complicaciones respiratorias. Entonces, la estrategia es hacer una pesquisa temprana para tener estos pacientes bajo control estrecho, que un poco la Ciudad de Buenos Aires lo ha empezado a hacer, para poder a estos pacientes iniciarle tratamiento precoz, y con esto disminuye notablemente la posibilidad de ingreso a terapia intensiva por complicaciones respiratorias. Y lo otro, como le decía, que hay muchos pacientes que tienen signos leves, que no son pesquisados y que son aquellos que están contagiando a un montón de personas en forma inadvertida. Por eso, ante no tener esta posibilidad de un amplio número de testeos que tienen un costo significativo y tienen toda una cuestión logística también importante, una manera práctica es el uso de la población de esta barrera física, que no es altamente efectiva, pero se suma a las otras 3 para disminuir la circulación viral en nuestra población. ¿Está preparada la provincia con estructura sanitaria para enfrentar la curva cuando llegue a su pico máximo? Ningún país del mundo lo está. Todo depende de la cantidad de casos que exista. Entonces lo vemos en Estados Unidos, que tiene una amplísima, y ciudades gigantescas que tienen una alta infraestructura, Gran Bretaña, China, y que se vieron desbordados. O sea que acá la estrategia no es la estructura que tengamos, porque cualquier estructura se verá desbordada si no se hacen todas las acciones necesarias para que
la cantidad de casos sean los mínimos posibles. Por eso la estrategia fundamental es para poner en marcha todas las acciones que tiendan a que la gente se enferme, pero de a poquito, que tengamos pocos casos diarios, pocos casos semanales, porque de esta forma, en lugar de tener una gran cantidad de infectados en un corto periodo de tiempo que produce esta saturación, como hoy estamos viendo en los países del hemisferio norte, podamos tener la misma cantidad de enfermos, pero en el transcurso de varios meses, y esto va a permitir que con este ingreso a cuentagotas de enfermos puedan ser atendidos adecuadamente en todo nuestro sistema hospitalario. ¿Usted considera que las medidas que se han tomado hasta el momento son correctas? Sí, son positivas porque se vienen haciendo anticipadamente. Tiene un altísimo costo social y económico, altísimo costo, que eso se verá cuando podamos salir de esta pandemia. Pero hoy se ha puesto por delante, desde el gobierno nacional, sobre todo, el preservar la salud de la población. Después habrá que ver cuáles son las estrategias para poder volver a acomodar las cargas para todo lo que hace a lo económico y social. Pero ahora lo que se está realizando es preservar la salud de las personas, y que son acciones que se vienen haciendo, pero a través del aprendizaje. Por eso a veces no se entiende por qué se toman unas medidas, se cambian, se toman otras, porque estamos todo el mundo aprendiendo y estamos viendo por arriba del hombro qué están haciendo los otros países. Ahí veía, por ejemplo, en Chile, a partir de mañana tienen también el uso obligatorio de las máscaras faciales o barbijos en todo transporte público. Tanto aéreo, colectivos, marítimos, ellos lo van a exigir porque es la indicación que tiene. Cuando yo no puedo preservar esa distancia de 1,5 metros de separación entre personas, lo que antepongo es una barrera física. Esto es lo que tenemos que entender, el por qué y cuándo utilizarlo. No me sirve que alguien por ley, porque me exigen que tengo que llevar barbijo, ande manejando el auto con el barbijo puesto. Porque no estoy poniendo en riesgo a nadie, no tengo que ir dentro del auto con el barbijo puesto, porque no pongo en riesgo a ninguna persona. Ahora, si voy en un taxi, ahí sí, el taxista tendría que ir para proteger a su cliente, a su pasajero. Pero si estoy caminando solo por la calle, tampoco tendría que tener el barbijo puesto. Pero cuando ingreso a un local donde se me hace difícil mantener este distanciamiento, ahí tengo que usar esta barrera física. Por eso esto es el entender el por qué y para qué, y no hacerlo en forma intempestiva y sin ton ni son, porque lo que va a hacer es mal usar estos elementos, y que cuando tienen que ser efectivos ya están humedecidos o están contaminados, y en lugar de disminuir el riesgo de transmisibilidad lo va a aumentar. ¿Se compraron tarde los reactivos para efectuar los test? No es que se compraron tarde, resulta que todo el mundo está comprando lo mismo. Entonces se hace difícil a veces conseguir los test, conseguir los barbijos N95, conseguir los respiradores, porque todo el mundo al mismo tiempo está comprando lo mismo. Entonces esta alta demanda que existe de insumos se hace complejo, y a veces no es lo mismo comprar cualquiera, porque podemos tener problemas de que los resultados no sean los esperados. Entonces, uno, a medida que va entrando en esta lista de espera de compras, va obteniendo los insumos y los va suministrando en forma adecuada para la población. Por eso acá es muy importante tomar medidas rápidas, porque el que compra primero es el que tiene más fácil la accesibilidad. Ahora hablemos del recurso humano que tenemos en la provincia, porque a veces decimos, contamos con las camas necesarias, las unidades de terapia intensiva, pero mi pregunta es, ¿hay recurso humano capacitado para la atención a los pacientes que están con más riesgo que otros? Y Mendoza tiene 3 facultades de medicina, tiene formación de posgrado a través de las universidades, a través del sistema de residencias provincial, desde el Ministerio de Salud de la provincia, en donde eso permite que tengamos una adecuada formación profesional. Mendoza, dentro de las provincias nacionales, siempre es reconocida por su nivel de salud. Estamos a la par de otras provincias como Córdoba, como Neuquén, como la parte sur de Santa Fe, Rosario y Capital Federal. O sea, tenemos una buena estructura de salud, una buena formación profesional,
y lo otro que tenemos una buena red hospitalaria. Contamos con 23 hospitales que trabajan en forma sincrónica, una red de centros de salud de más de 300 centros de salud provinciales, más los municipales, que esto permite tener una red bastante amplia en todo el territorio provincial, que a veces otras provincias no se encuentran así. Las provincias vecinas, por ahí vemos que su red hospitalaria es mucho más simple, o sea que esto nos fortalece, y tal es así que es un centro también, Mendoza, de recepción de pacientes de otras provincias en ciertas áreas como pediatría, quemados o complejidad neuroquirúrgica, donde tenemos poder de resolución por el alto nivel de capacitación que tienen nuestros profesionales. ¿Lo ha convocado el gobernador en algún momento, Sergio? No, en ningún momento. ¿Y si lo convocara, le haría algún tipo de sugerencia? Pero, a ver, siempre el buen saber y entender están a disposición, porque acá hay algo que prima, que es nuestra formación médica, nuestro juramento médico, que hace hacer todas las acciones necesarias para buscar la salud de la población. Así que, por supuesto que todo lo que se vea que sea de utilidad lo venimos haciendo, y lo hemos venido realizando desde nuestra área, desde la universidad, o también desde el área de toxicología a nivel provincial, donde hace más de casi 25 años que vengo trabajando. ¿Qué estrategias aplicaría usted? Por ejemplo, que fue en aquel momento el que le tocó enfrentarse al H1N1. Primero, o sea, lo fundamental, esto es momento de preparación. Sabemos que esto en algún momento vamos a tener la situación crucial de gran cantidad de casos, que viene bastante controlada por las acciones que se vienen llevando adelante, pero indudablemente esto tiene que pasar. Un ejemplo es lo que está pasando hoy en Japón, que ha venido con un muy buen manejo y otra vez están empezando a tener mayor cantidad de casos por eventos que van sucediendo en la actividad habitual. Entonces, acá lo que hay que hacer es tener una estrategia de preparación para contar con los lugares de aislamiento de estos pacientes, que puedan ser detectados oportunamente para evitar que haya mayor transmisibilidad y que no se haga este efecto multiplicador. Sabemos que cuando hay pacientes sintomáticos o positivos hay que aislarlos, y a veces las condiciones sociales en donde hay un hacinamiento, en donde pueden haber viviendas con pocas habitaciones y que viven grupos familiares importantes, tener la posibilidad de brindarles un lugar de aislamiento, como lo vienen haciendo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que cuando detectan estos casos y no tienen la posibilidad de poder estar en un lugar conveniente en su domicilio, se le ofrece desde el área gubernamental un lugar donde puedan estar controlados y aislados para hacer el seguimiento de su enfermedad y evitar sobre todo esta transmisibilidad. Porque si yo llevo a una casa donde viven 6 personas en 2 o 3 ambientes, donde habitualmente conviven con los padres o los suegros, vamos a tener que un paciente positivo termina involucrando a 4 o 5 personas más, y ahí se empieza a hacer este efecto dominó, que es lo que lleva a lo que no queremos que suceda, que es la saturación del sistema sanitario, como ha pasado en España, Italia y Estados Unidos. ¿Cuándo cree que va a llegar el pico máximo a la provincia de contagios? Y tenemos que ver, sobre todo esta semana, cómo viene la multiplicación de casos. Pero esto es esperable que a medida que vaya avanzando más las bajas temperaturas, se van a empezar a producir una mayor saturación de casos. Esto es esperable que a medida que vayamos acercándonos a mayo, empecemos a tener ya un número más creciente y permanente de casos. Esperemos que no exista un pico máximo, sino que exista un aumento de casos diarios, pero que puedan ser resueltos. Pero yo creo que en el transcurso, fines de abril, principios de mayo, vamos a empezar a tener una dinámica mucho más intensa en lo que hace a presencia de casos y complicaciones que pueden llevar a que exista una saturación de los servicios críticos como terapia intensiva. ¿Qué hay que hacer cuando uno llega a la casa después de realizar las compras o salir a realizar algún trámite? Eso de cambiarse la ropa, el calzado, ¿es tan así o cómo hay que protegerse?
Esto que estamos haciendo estas semanas y que insistimos con distintos mensajes es estar preparando, que es lo que le decía. O sea, esto es momento de preparación, de aprendizaje, de hábitos que habitualmente no tenemos, que tendríamos que ser rutinas que ayudarían a que tuviéramos menos enfermedades, y que esto es fundamental tenerlo en cuenta. Y esto hoy por ahí lo vemos como a veces complejo, pero cuando empecemos a tener una circulación activa del virus, vamos a comprender que estas medidas son muy útiles, porque son las que aplicamos todos los días cuando ingresamos a un área crítica hospitalaria, cuando vamos a ingresar al quirófano, o cuando vamos a ingresar a neonatología, o cuando nos desenvolvemos dentro de la terapia intensiva. Tenemos estas medidas, que cuando venimos con ropa de calle, nos sacamos en un gabinete y nos ponemos con la ropa limpia para poder transitar en el área limpia de quirófano. Nos lavamos muy bien las manos con agua y jabón cuando vamos a ingresar a esta área, y nos cambiamos el calzado o lo cubrimos, en el caso de quirófano, o lo cambiamos por un que no contamine, para entrar al área limpia libre de una carga de bacterias y virus que no afecten al paciente. Por eso yo planteo que nuestro hogar debe ser el quirófano, el área limpia, para que yo pueda seguir haciendo todas mis actividades con total tranquilidad y normalidad. Por eso cuando vengo del área sucia, en donde puedo traer una carga infecciosa sobre mis elementos, tengo que proceder a hacer esta descontaminación. Cuando entro, limpiar la suela de mis zapatos con un paño que puede estar embebido con esta lavandina al 0,05%, o con alcohol a 70%, pero que hoy está mucho más complejo poder conseguirlo. En cambio la lavandina tiene mayor accesibilidad y un menor costo. Cuando ingreso, estos zapatos los dejo a la entrada de casa, al ingreso donde he hecho este procedimiento, me pongo el calzado con que voy a andar en casa. El pantalón lo puedo dejar también al ingreso, en donde puede estar allí. Yo sé que al cabo de algunas horas, si es de algodón, el virus tiene una baja vida, y dejar en una cajita que puedo dejar al ingreso todo lo que son las pertenencias, las llaves del auto, billetera, en donde recordemos que los billetes pueden tener también carga viral. Me lavo bien las manos e ingreso a mi domicilio. Según si he estado en zonas donde puede haber una alta circulación de personas, donde he estado en lugares donde hay una mayor carga viral, puede ser conveniente pegarme un duchazo, lavarme la cara, y que esto va a permitir tener seguridad para cuando transite, sobre todo si en el hogar viven familiares añosos, que son los más vulnerables a este tipo de infecciones porque su defensa está más disminuida. O sea, lo que hago es dejar la carga viral que puedo traer sobre mis pertenencias en el exterior, para que pueda tener un menor riesgo aquellos que se encuentran aislados, y así lo pueden hacer, que son los más vulnerables, sobre todo aquellos que tienen por arriba de los 70 años de edad. Doctor, le agradecemos mucho la atención. Estamos en una época en que por ahí ya se puede empezar a confundir la gripe con el coronavirus. ¿Existe esto o no? Sí, son síntomas similares, circulan en conjunto. Esto ya lo hemos visto en Europa, que hay pacientes que han estado con una gripe positivo y con coronavirus positivo. ¿Pueden tener las dos? Por eso es muy importante vacunarse. Sí, porque se transmiten de igual forma, y ahora cuando empiece, sobre todo el invierno, también hay una presencia. Por eso es tan importante vacunarse contra la gripe. Es mejor pelearse contra uno solo que no contra dos. Entonces, si yo tengo la vacuna antigripal, estoy sacando uno de los competidores en esta batalla, y esto es fundamental. Ya está disponible y están los cronogramas de vacunación de los grupos de riesgo, que son sin cargo. El Estado se hace el 100% cargo del costo. Esto también cubre a los que tienen la obra social del Estado, OSEP, también cubre a PAMI, que es sin cargo para los grupos de riesgo, que son aquellos mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas. Todos aquellos que están en grupos de riesgo tienen que vacunarse. Recordemos que a los 10 días de la vacuna ya hay presencia de anticuerpos, pero que se logran en una totalidad a los 30 días. Entonces, cuanto antes nos vacunemos, mucho mejor, porque estamos ya sacando de la batalla un virus
que puede complicar la situación si aparte se suma este otro nuevo coronavirus. Entonces son elementos que son altamente efectivos y que esto tenemos que tenerlo. Y aquellos que están en los grupos de riesgo y que el médico les recomienda, también no olvidarse de la vacuna para el neumococo, pero no es para todo el mundo, sino solamente aquellos que tienen indicación médica y que pertenecen al grupo de riesgo, como los pacientes con afecciones pulmonares crónicas o que tienen alguna predisposición para este tipo de patologías, pero eso lo considerará el médico de cabecera si está en estos grupos, porque es una vacuna que tiene indicaciones específicas y ciertas, a veces, reacciones locales que no se recomienda hacerla en forma masiva si no hay indicación. Pero sí la de la gripe, que hoy sabemos que es totalmente segura y que tiene una alta eficacia para disminuir el riesgo de hacer complicaciones por otro cuadro viral que también tiene una complicación grave y a veces una letalidad importante. Bueno, en un principio era utópico pensar que el virus podía ser letal en los niños. Sin embargo, en el Reino Unido, en Gran Bretaña, falleció un nene de 5 años. Lo propio ha pasado acá en la Argentina, en el Chaco. Es decir, que también alcanza en mucho menor porcentaje la letalidad en los niños. Sí, eso pasa como distintas virosis. La gripe, sobre todo los que produce mayor letalidad, la gripe, es en niños, en los dos extremos de la vida, en los niños y en los pacientes añosos, y en mujeres embarazadas la gripe. Eso lo podemos disminuir. Pero acá vemos que cualquier enfermedad puede afectar a los grupos. Por eso es tan importante lo que hablábamos. O sea, los niños se enferman, habitualmente no hacen complicaciones, pero tienen coronavirus y pasan la enfermedad en la gran mayoría de los menores de 9 años sin muchas complicaciones. Por eso el hecho de esto que hablábamos, que cuando llego a mi casa tengo que tomar todas las medidas de descontaminación para disminuir el riesgo de ingresar el virus a mi casa, y que yo tengo a los más pequeños aislados, que por su edad lo puedo hacer al 100%, y los pacientes de riesgo de edad, que también los puedo hacer casi en el 100%, tratar de que a veces inadvertidamente yo puedo ingresar con esta carga viral y afectarlos. Por eso es tan importante esto que hablamos de que mi hogar tiene que ser el quirófano. Por lo tanto tomo todas las medidas de higiene y desinfección previos al ingreso a mi casa, porque con eso voy a disminuir el riesgo de que pueda ser el responsable de contagiarlos a quienes están protegidos en el hogar. ¿Usted ampliaría la cuarentena? Y la cuarentena hay que mantenerla el tiempo que se pueda, sobre todo en aquellos grupos que uno los puede proteger, que es sobre todo en los niños, donde hoy a través de la educación a distancia podemos prolongar las clases y seguir manteniéndolas en el hogar. Los pacientes de jubilados que pueden mantenerse en su actividad, o aquellos que están en los grupos de riesgo que sigan haciendo las actividades del hogar y que no vayan a los centros de trabajo. O sea, mantener esta cuarentena o este aislamiento en los grupos que es posible. Y en aquellos que tienen que mantener actividades que hacen a la funcionalidad, hacerla cumpliendo estas medidas de distanciamiento. Por ejemplo, ahí veíamos que los bancos que van a empezar la semana que viene y lo van a hacer con turnos, cumpliendo esto, bajar la carga de personas en ambientes pequeños, para que se cumplan estas tres acciones: distancia, higiene y desinfección. Que cuando entre al banco tenga la posibilidad de aplicarme alcohol en gel, una vez que salgo del banco me vuelvo a aplicar alcohol en gel, que refuerce las medidas de higiene sobre las áreas donde voy a estar apoyando las manos o esté sentado, o sea, manteniendo estos aspectos fundamentales. Y si le sumo a cuando estoy en estos ambientes la presencia de una máscara facial y la posibilidad que haya una circulación del virus, va a ser sumamente baja, y esto va a permitir que podamos empezar a llevar ciertas actividades limitadas, pero que permitan que pueda volver a activarse ciertos trabajos que son fundamentales para la subsistencia. Doctor, la última. El presidente de alguna manera criticó la decisión del gobernador de haber cerrado todos los pasos fronterizos a la provincia. ¿Usted qué piensa, qué opina?
a ver, lo que pasa es que hay que valorar porque ¿qué existe? Que hay algunos insumos que no están llegando a la provincia porque cuando vienen los choferes tienen que quedar en cuarentena. Entonces esto está generando un inconveniente en ciertas actividades. Por eso ahí tendría que ver las excepciones para ver cómo se permite el reaprovisionamiento de insumos a nivel provincial. Por eso a veces hay acciones que uno tiene que ir evaluando, valorando, pero que lo que se tomó a nivel provincial fue una acción de bloqueo. Se hizo a nivel nacional cuando se suspendieron todos los vuelos aéreos internacionales. Pero tenemos que empezar a ver cuáles son las excepciones porque, como decíamos, no todo es salud, sino también necesitamos elementos claves que ayudan a la salud, como es el suministro de alimentos o elementos que son necesarios para que funcionen cierto equipamiento, como que lleguen repuestos o que lleguen otros elementos que necesitamos para poder proveer otros servicios. Entonces, esto tiene que ser dinámico, estar permanentemente censando y ver cuál es el costo-beneficio de las acciones que se van llevando adelante, pero el bloqueo es una primera acción que es adecuada y correcta, pero después hay que irla adaptando a cómo vaya circulando la enfermedad con el transcurso de los días y la semana. Esto es algo totalmente dinámico y que hay que ir encontrando lo que sea más positivo para poder permitir que transitemos esta pandemia de la manera más controlada posible. El riesgo de enfermedad es alto, porque no hay vacuna. Mientras no haya vacuna, el riesgo de que nos enfermemos va a estar presente. Lo que tenemos que lograr, que nos enfermemos pocas personas, que nos vayamos enfermando de a poco para que si necesitamos asistencia médica esté disponible y que la carga viral con que nos enfermemos sea baja, porque eso va a permitir que el riesgo de complicaciones sea menor. Entonces, esto apunta a todos estos 4 pasos fundamentales para tratar de transitar esta época que nos ha tocado de pandemia, que como tenemos que ver y comprenderlo, que es un hito histórico, que esto no ha pasado. Antes hablábamos siempre de la gripe española como un antes y un después. Hoy estamos transitando esta pandemia por coronavirus, que seguramente va a ser un antes y un después en todo el mundo, no solamente desde el punto de vista de los reglamentos sanitarios internacionales, el manejo de este tipo de enfermedades respiratorias, sino también en lo económico y social, que va a generar cambios y conductas a nivel universal que van a trascender en la historia. Bueno, doctor, la última. Probablemente no es usted el indicado para la respuesta, pero digo, ya nada volverá a ser igual. Lo dicen todos los científicos, los infectólogos, todo el mundo lo dice. La consulta es, ¿se puede saber cuándo por lo menos volveremos a retomar la actividad algo normal de lo que veníamos haciendo? Cuando esté la vacuna. ¿Y para eso va a pasar mucho tiempo o no? Y hay distintos, más de 60 instituciones que están trabajando fuertemente en esto. Así que esto permite que cuando se logre, va a ser en tiempos menores a los que podría haber sucedido para otra afección. Y lo otro, que cuando veamos cuál es el más efectivo, todos los laboratorios del mundo van a estar abocados a esta producción, que esto va a lograr también una rápida distribución. Intertanto hay que hacer como nos pasaba antes que existieran las vacunas. Tratar de que cuando teníamos esta varicela u otras transmisibles, tratar de que tengamos las mejores condiciones de alimentación, de hidratación, y tratar de que esta exposición sea la más baja posible para que podamos tener una infección leve. Afortunadamente, más del 80% de los casos, es decir, de 10 personas que se infectan, 8 tienen cuadros leves. Tenemos que hacer todo lo posible para que estemos dentro de esos 8, y esto en parte lo ayuda a cumplir estos 4 acciones que hay que llevar adelante. Distancia social de 1,5 metros, higiene frecuente de manos, desinfección con lavandina diluida y el tapabocas para disminuir esta carga viral, que seguramente van a hacer que disminuya el riesgo de contagio, y si nos contagiamos la posibilidad de complicaciones sea más baja. Pero
saber que esto es fundamental. Y lo otro que nos va a dejar que estos buenos hábitos, que no los tendríamos que haber perdido nunca, como no salivar en la calle, que estaban los carteles en los colectivos y en todos lados, esto hoy más que nunca, porque cuando estamos salivando en la calle, escupiendo en la calle, hay una carga viral, que eso puede contaminar las superficies, que era un hábito que habíamos logrado a través de la educación escolar y que después se fue perdiendo, y que hoy pasa a ser un clásico, y tenemos que vemos en los partidos de fútbol en primer plano cómo hacen este hecho poco sanitario. Entonces seguramente esto nos va a dejar, como cuando fue la H1N1, toser en el pliegue del codo, esto nos va a dejar el hecho de el lavado de manos cuando llegamos a casa, el lavado de manos antes de comer o tomar alguna bebida, el lavado de manos después de haber ido al baño, y que la desinfección correcta, y aprender cómo se hace la limpieza y después la desinfección, que no hay que usar junto la lavandina con el detergente porque lo inactiva. Primero limpio, saco la grasitud con agua tibia y detergente, y una vez que dejé limpia la superficie, libre de impurezas y grasitud, ahí aplico el paño con lavandina y lo dejo actuar, porque hay que dejarlo que seque solo, porque al cabo de 4 o 5 minutos inactiva el virus, y ahí es como tengo que aprender a limpiar. Y esta lavandina, ¿cómo la tengo que preparar? Si compro la lavandina de marca, que viene de 25 gramos de cloro por litro, que dice en la etiqueta, esa lavandina lo que voy a preparar son 20 centímetros cúbicos en 1 litro de agua fría. Si tengo la lavandina de 50 gramos de cloro por litro, en esa lavandina lo que voy a poner son 10 centímetros cúbicos, que para tener una idea, una tapita de gaseosa son 5 centímetros. Es decir, que si tengo la lavandina de 50 gramos, que viene más o menos de 46 o 55, le pongo dos tapitas de gaseosa en 1 litro de agua fría. Y si compro el cloro, que se trae 100 gramos de cloro por litro, pongo una tapita de gaseosa por litro. Con eso tengo esta disolución que es la adecuada para hacer la desinfección de las superficies y de todas estas áreas que pueden estar presentes. Y cuando traigo cosas del supermercado, le puedo pasar un paño con esta lavandina antes de ponerlo en la heladera, o las puedo lavar con un chorro de agua y jabón que lo va a descontaminar. Y antes de comer alguna fruta o algún otro elemento, lavarlo bien con el chorro de agua y con detergente, que esto va a permitir también disminuir esta carga viral. Las toallitas húmedas nos preguntan si son recomendables. Y hay que ver con la concentración que tienen de lavandina. Por eso algunas toallitas, ver si son útiles. Lo que está demostrado que es útil es el alcohol al 60 o 70%, que se puede utilizar para desinfectar, por ejemplo, pasar en los celulares si han estado sobre superficies contaminadas o sobre algunos elementos más delicados. Y si no, el agua y jabón, que sabemos que el jabón inactiva el virus rápidamente, o el uso de la lavandina en esta dilución que le habíamos dicho, que va a permitir, es poco corrosiva, poco efecto oxidante en esas concentraciones, sobre aquellas superficies o elementos que quiero tener seguridad de que una vez pasado, a los 5 minutos, no haya más presencia de este virus. Doctor, gracias por tanto tiempo y educarnos y concientizarnos para la prevención. Le mando un abrazo y como siempre muy generoso con nosotros. No, al contrario. Gracias a usted por permitir poder dar esto, que es información. Estas acciones tienen que ser por convencimiento, porque uno entiende y comprende por qué las tiene que llevar adelante y no por obligación, porque generalmente de esta manera a veces no cumplen el objetivo. Le mando un abrazo, gracias. Gracias, buen día. Buen día, hasta luego. El doctor Sergio Zaraco, bueno, nos ha dedicado muchísimo tiempo y la verdad lo tenemos que reconocer. Todo depende de nosotros, está claro, solamente de nosotros. El cuidado, la prevención, la higiene fundamentalmente. La higiene y el quedarnos en casa aquellos que integran los grupos de riesgo. 10 de la mañana, 12 minutos. Se nos fue el programa, teníamos un montón de cosas para hacer.